Muchas de las mejores series y películas de la historia son catalogadas de esta manera debido a que tienen protagonistas increíbles, personajes que de una u otra forma han logrado resaltar y quedarse en nuestras memorias incluso mucho más que la serie en sí. Tengo mucho tiempo con esta idea en la cabeza, la idea de hacer un video hablando sobre cuáles han sido para mí los protagonistas que han logrado marcarme desde que me volví adicta a ver series de televisión y de eso ya bastantes años. Así que el día de hoy les voy a presentar mi top 7 de mejores protagonistas masculinos y cabe resaltar que decidí no ponerlos en ningún orden en específico, pero muy probablemente en el transcurso del video se vayan dando cuenta de cuál es mi favorito y cuál no, así que los invito a que en los comentarios me hagan una lista a ver quién de ustedes acierta. Así como también pueden dejarme su propia lista sobre cuáles son sus protagonistas predilectos de series. Así que sin más que decir, comencemos. Para hacer este top hice una lista sobre mis protagonistas predilectos y a partir de ahí invertí algunas horas viendo videos sobre sus mejores escenas para así poder tomar mi decisión y hacer este top 7. Pero una vez comencé y vi la cara de Walter White, todo estuvo bastante claro. Breaking Bad fue para mí la primera vez en la que vi a un héroe convertirse en un villano. Y es que tenemos a este personaje que es un excelente esposo, un buen padre, un vecino amable, un profesor bondadoso, convertirse en una persona completamente desconocida. Impulsado por el amor a su familia y sabiendo que por su recientemente descubierta condición no tiene nada que perder, decide volcar su vida en este propósito descabellado que lo lleva a un increíble desarrollo que, contrario a lo que estaba acostumbrada a ver, va en un proceso completamente distinto. Las motivaciones de Walter son buenas, y al principio es precisamente esto lo que hace que como espectador crees un lazo con este personaje y empatices con él. Tanto así que aún y cuando lo ves convertirse, sigues queriendo que le vaya bien, que consiga siempre salirse con las suyas, aunque esto conlleve la destrucción de todos a su alrededor. E incluso comienzas a odiar a quienes representan la justicia en aquel entorno, solo porque no están del lado de Walter. Pero no solo apoyamos a Walter, sino también a Heisenberg, y es que Breaking Bad nos regala a dos personajes en uno con caracteres totalmente distintos y motivaciones totalmente opuestas. Mientras Walter se convirtió en un traficante de drogas para ayudar a su familia y sobrevivir económicamente una vez falleciera, el único motivo que mueve a Heisenberg a continuar su lucha es la avaricia, la ambición, el deseo de hacerse con el control del mercado de la droga, algo que claramente no necesita porque pronto morirá, pero que desea con todas sus fuerzas conseguir de todas formas. El hecho de querer reivindicarse y recuperar lo que una vez perdió, aprovechar el poder haciendo algo de lo que realmente es bueno y sentirse vivo mientras está muriendo. Heisenberg tiene su propio nacimiento y lo vemos aparecer poco a poco en la vida de Walter, quien al principio decide poner resistencia, pero al final termina cediendo a su verdadera naturaleza. Es un monstruo, no construido por Walter al fin y al cabo, sino por las circunstancias. Y aun y cuando comete acciones horribles, que son la clara representación de que no es la misma persona con la que empatizas en los primeros capítulos, sigues queriendo que le vaya bien y que consiga lo que sea que quiere conseguir. Y sí que tiene un final horrible porque al fin y al cabo hizo cosas espantosas y debía asumir las consecuencias de sus actos. Y si le hubieran dado un final feliz hubiera sido absurdo, aburrido y hubiera arruinado la serie por completo. Este personaje me dejó con una sensación de pesar, tristeza y nostalgia. No solo porque perdió todo lo que tenía, que era su familia, su dinero, su vida, sino porque también se dejó corromper, se perdió a sí mismo y se convirtió en el villano, aunque para mí siempre va a ser la víctima. Está claro que no sabes con quién estás hablando. Te daré una pista. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. Algo que he descubierto durante los últimos años consumiendo series de televisión, o bueno, en algunos casos series de streaming, es que me atraen muchísimo los personajes intelectuales. La inteligencia e intelectualidad en los personajes no solía ser un rasgo muy común en las series hace algunos años, a menos de que este fuera el rasgo principal del personaje. Sin embargo, ver en un personaje la suma de la inteligencia, la audacia y una excelente capacidad de comunicación me ha convencido de que Thomas Shelby necesitaba sí o sí un lugar en este top. Tommy es un personaje imponente, con un espíritu de liderazgo que lo hace resaltar a donde quiera que llegue. Transmite respeto y calma, es decidido y va por lo que quiere a toda costa.
pero siempre midiendo sus pasos y sus decisiones. Thomas siempre quiere más, y esto lo hace caer continuamente en situaciones complejas de las cuales pareciera no poder salir, pero siempre consigue de una forma u otra encontrar la manera no solo de librarse de los peligros, sino además de salir victorioso. Sabe controlar las situaciones, es bueno hablando y escuchando, por lo que la comunicación es uno de sus fuertes, pero también se sabe hacer escuchar de una manera increíble y sin necesidad de acudir a los gritos. Es respetado por todos solo por el simple hecho de ser él. Es un personaje trastocado, un hombre con un pasado traumático víctima de la guerra que le dejó secuelas imborrables, que lo convirtió en alguien distinto. En el transcurso de la serie, escuchamos recordar a Polly cómo Thomas solía ser un joven divertido y entusiasta, y cómo su paso por la vida militar borró los rastros de aquel jovial inocencia que algún día existió en él. Este trauma juega un papel fundamental en su carácter, que está construido a base de la muerte de su inocencia hacia el renacimiento de una nueva vida como un criminal. Estos traumas lo llevan a ser frívolo en muchas ocasiones, limitando sus sentimientos y sus impulsos, tanto buenos como malos. Y es por eso que es tan buen negociador y logra mantener el control de las situaciones por más críticas que parezcan. Thomas Shelby se ha convertido en un modelo a seguir para muchos hombres en la actualidad, lo cual parece bastante irónico siendo que es un personaje que existía en una época bastante anticuada y retrógrada. Y podemos comprobarlo con el simple ejercicio de una búsqueda rápida en YouTube. Muchas personas buscan cómo comportarse como él, cómo transmitir estos aires de poder y ganarse el respeto de los demás. Y esta es precisamente la razón por la cual es uno de mis personajes favoritos. ¿Quiere coger conmigo, señorita Carlton? Quizá porque represento algo para usted. Deberíamos tener esta conversación antes de que el alcohol hable por nosotros. Mi debilidad por los hombres de traje y corbata no termina con Thomas Shelby. Suits es una joya de serie que se estrenó en 2011 y yo apenas conocí el año pasado. Y fue viendo TikToks donde resaltaban frases y momentos memorables de Harvey Specter que decidí verla. Harvey es, ¿cómo decirlo?, mi crush seriéfilo. Es un abogado audaz, inteligente e ingenioso. Harvey es un completo apasionado de lo que hace, y eso lo hace ser el mejor y lo sabe. Es tan seguro de sí mismo que no duda ni tiembla al momento de enfrentarse a situaciones difíciles. En muy pocas ocasiones lo vemos perder los estribos, ya que siempre parece ir un paso adelante. Tiene una capacidad increíble de resolución y pensamiento crítico, es fiel a quienes aprecia y los defiende a costa de todo, pero también sabe tomar decisiones difíciles bajo su propio beneficio. Es ambicioso y siempre quiere y va por más, no se conforma con un no. Harvey siempre tiene todo bajo control, o eso le gusta demostrar, porque parecer frágil para él no es una opción. Su imagen y lo que perciben los demás de él es sumamente importante, por lo que incluso se preocupa por la percepción que dan quienes lo rodean, ya que le afecta directamente a él. Como ves, Harvey cuida de los detalles. Es un amante de la perfección y el orden, desde su apartamento, vestimenta, peinado, agenda hasta su vida misma. Todo ocurre en un orden sincronizado y muy bien planificado. Por eso las situaciones inesperadas en las cuales se ven afectados sus sentimientos son de los pocos momentos que lo vemos flaquear. Y tú dirás, es básicamente Thomas Shelby, pero no. Harvey tiene algo de lo que Thomas carece y eso es de carisma. Es un personaje enigmático y coqueto, un completo seductor no solo en cuestiones románticas sino también en los negocios. Pero aunque tiene todas estas cualidades, Harvey guarda algo y es que le cuesta formar lazos estables emocionales. Lo vemos con cada una de las parejas que tiene a lo largo de la serie, con las cuales en algunos casos se esfuerza por mantener una relación. Pero sobre todo lo evidenciamos con su complicada relación con Donna, a quien sabe que ama, pero a quien mantiene al margen de su vida a lo largo de la serie. Harvey es un personaje que, como a sus ligues, logró conquistarme desde el primer capítulo gracias a su astucia, personalidad y pasión por lo que hace. Y sí, la serie en sí es muy buena y atrapante, pero para mí Harvey es la cereza del pastel.
¿Por qué dejaste que se lo llevara? Porque es útil hacer que un hombre que dirige un fondo de inversión de 2.000 millones te deba una. Pero si al final ibas a dejar que se lo quedara, ¿por qué te molestaste en competir? Porque si no lo vencía, él no sabría que me debe una. Y mi patín. Si bien carismáticamente Soul no es de mis personajes favoritos, es el aprecio que le tomé lo que hace que tenga un puesto en esta lista. Además de, por supuesto, lo muy bien escrito que está como cualquier otro personaje del universo de Breaking Bad. Jimmy es un hombre que parece haber nacido con este sentido de corrupción, como si desde que tuviera memoria siempre hubiera decidido escoger el camino fácil. Desde que lo conocemos en Breaking Bad, donde hace su primera aparición, sabemos que es un abogado corrupto, una sabandija que se mueve por sus propios intereses, pero es en Better Call Saul donde de verdad lo entenderemos. En su reboot conocemos sus inicios. Su historia comienza queriendo reivindicarse y vaya que lo intenta. Estudia leyes, lo cual resulta un poco irónico, consigue un trabajo y se mantiene al margen de lo correcto. El detalle está en que pese a sus esfuerzos, a lo mucho que lo intenta, el mundo parece estar negado a darle una oportunidad. Saul es un hombre solitario, con malos instintos, que lucha por no dejar salir su verdadera naturaleza, que esconde quién realmente es por intentar hacer lo correcto y por hacer felices a quienes ama. Ojo, quienes ama, no quienes lo aman. Está constantemente tratando de ganarse su lugar en la mesa, pero nunca logra conseguir que los demás lo vean como un igual, por lo que siempre termina saltándose las normas. A pesar de esto, Jimmy es consciente del daño que hace a quienes lo rodean, y siempre lo vemos tratando de redimir sus errores aunque nadie lo note. Este constante rechazo lo lleva poco a poco a aceptar quién realmente es, dando paso así al nacimiento de Saul Goodman. Al principio, Jimmy crea su alter ego con el concepto de ser el Robin Hood de la abogacía, quien ayude a los más desfavorecidos, pero en realidad solo lo ayuda a aceptarse a sí mismo, actuar sin esconderse tras la sombra de su hermano ni avergonzarse de sus actos, a ser alguien completamente distinto a Jimmy McGill. Saul logra hundir a Jimmy y llevarlo a un camino sin retorno donde quien sea que lo rodee siempre terminará sumido en la desgracia. Saul no era una buena persona como no lo fue Walter White y todos estamos conscientes de eso. Y es que al fin y al cabo, después de años de lucha, Jimmy y Saul eran uno mismo y eso nunca iba a cambiar. No me importa el trabajo, no es nada para mí, es una bacteria, viajo en mundos que ni siquiera imaginas, no concibes de lo que soy capaz, estoy tan lejos de ti, soy como un dios vestido de humano, disparo relámpagos por las yemas de mis dedos. Ragnar es el líder de líderes. Es un personaje que en realidad está basado en un célebre rey vikingo de Suecia y Dinamarca cuya existencia se remonta al siglo VIII. En la serie te lo presentan como un héroe, un hombre sumamente creyente del Valhalla y los dioses nórdicos, aventurero y explorador, cuya única motivación en su vida era conquistar nuevas tierras y expandir el alma vikinga por donde fuera. Era este espíritu salvaje y poco conocido lo que enganchaba a la gente a esta serie, que estaba básicamente contándonos la historia de este legendario vikingo. Ragnar nos mostró la devoción que estas personas podían tener ante pensamientos y creencias que para algunas personas podían ser completamente absurdas, pero que para ellos era lo único que motivaba su existencia, el luchar y morir como un vikingo para reunirse con Odín en el Valhalla. Ragnar era un visionario con pensamientos bastante adelantados para su época y por esta misma razón fue incomprendido en muchas ocasiones. Imponía respeto al ser un gran líder, ganándose la devoción y lealtad de la gente, pero a su vez provocaba temor a sus adversarios, quienes no podían evitar sentirse intimidados por él. Era una increíble estratega y sabía cómo influenciar en las masas, pero también acudía a la violencia para conseguir lo que quería si era necesario. Así como escaló durante la serie pasando de ser un humilde granjero a un temido rey vikingo. Era un guerrero que no solo planificaba, sino que peleaba codo a codo con quienes lo seguían como un igual. Pero sus ideales iban más allá de un simple hambre de poder. Lo que de verdad lo movía era la necesidad de brindarle a su pueblo un mejor futuro,
tierras fértiles, y esto sin duda lo convertía en un personaje noble y bondadoso, a pesar de que sus medios casi siempre eran cuestionables. Y precisamente esto hace de Ragnar uno de los personajes más épicos de la televisión, y es que en el transcurso de la serie se labra una reputación por sí solo, misma que vive más allá de su muerte, incluso en la presencia de sus hijos. Pero a pesar de todo lo que he dicho y de que me he desvivido en halagos hacia Ragnar, hay algo que para mí arruinó lo que hubiera sido un perfecto desarrollo de personaje. Ragnar era un hombre curioso, abierto a diferentes pensamientos, opiniones y creencias, y yo creo que esto fue precisamente lo que labró su miserable fin. El hecho de que dejaran a un personaje tan poderoso caer bajo los efectos de una droga fue para mí la mayor de las traiciones a quienes lo admirábamos. Ragnar tenía que morir, sí, como la mayoría de los personajes en este top, porque tenía muchos enemigos y hubiera sido absurdo que viviera. Y la muerte que tuvo en sí no estuvo del todo mal. Lo que me fastidia es el hecho de que lo volvieran tan débil, de que flaqueara tan fácil luego de conseguir tanto, de que lo redujeran a un personaje patético e insignificante que merecía morir con honor, siendo el rey vikingo que siempre fue y no odiado por quienes lo admiraron y amaron en vida. Why would they? I am your leader, and I just left. What kind of leader does that? Huh? What kind of king abandons his people? You? No, what about you? No? No? Anyone? Who wants to be king? Uhtred y Ragnar han sido comparados durante muchísimo tiempo, siendo que ambos son protagonistas de series históricas medievales. Uhtred también está basado en un personaje célebre de la historia nórdica llamado Uhtred el Audaz, quien fuera conde de Northumbria por allá en el año 1006. Y tengo que admitir que Uhtred en los primeros capítulos de la primera temporada no lograba convencerme del todo. Acababa de terminar de ver Vikingos, la cual iba en ese momento más o menos en su segunda temporada, y para mí Uhtred intentaba ser una vil copia de Ragnar. Y es que la verdad, los primeros capítulos de esta primera temporada no le hacen nada de justicia a lo que sigue de la historia. Pero bueno, no estamos para hablar en sí de la serie, sino del protagonista. Uhtred es un personaje sumamente interesante en el sentido de que nos dan a este chico que es de nacimiento sajón y que por azares de la vida termina siendo criado por una familia de daneses. Él en sí nunca siente que pertenece a ningún lado. Creció y se crió como un vikingo, pero pareciera no poder rechazar sus orígenes, y durante toda la serie, absolutamente toda la serie, lo vemos luchar contra esto constantemente. Contrario a Ragnar, quien siempre fue un líder, Uhtred es un guerrero solitario. Es valiente, honorable y fiel a quienes sirve. Es un personaje que vemos sufrir constantemente porque es víctima de todo tipo de desgracias e injusticias, pero pese a lo que le pasa, siempre logra levantarse y seguir su camino. Es inteligente y razonable, y poco le importa lo que hablen o no hablen de él siempre que esté conforme consigo mismo. Y aunque de verdad amo a este personaje y siempre lo voy a tener en mi corazón, hay algo que me frustra muchísimo de él, y es el simple hecho de que muchas veces le gusta pasar por pendejo. ¡Pendeja! A ver, su meta es recuperar estas tierras que le fueron arrebatadas cuando era aún pequeño, y para ello tiene que aliarse, o bueno, más bien someterse a las órdenes de ciertas personas que lógicamente son mucho más poderosas e influyentes que él, y que prácticamente lo viven pisoteando durante todo el transcurso de la serie. Vive sacrificando su vida y la de sus compañeros, defendiendo ideales de los cuales en muchas ocasiones no está de acuerdo, y aparte sin ni siquiera tener el crédito que merece. Todo el tiempo lo están ninguneando y tratando como si fuera un sirviente más. Pero pues sí, Uhtred ha sido víctima de sus propios inventos, pero de igual forma yo siempre voy a querer que sea feliz y que consiga todo lo que quiere y que recupere Bebbanburg, o como sea que se dice, porque yo la verdad es que te quiero mucho. Yo quisiera entender por qué trajo a mis hijos a Winchester y por qué decidió que fueran bautizados. Lo hice para hacerte daño. Para infligirte mucho dolor. Right into this world,
Corría el año 2008 y NBC estrenaría la primera temporada de Sons of Anarchy, o por su nombre en español, Hijos de la Anarquía. Una serie que a estas alturas ya está bastante viejita. Y esta serie causó mucho revuelo durante este año porque en la televisión no se solían tratar de manera tan cruda este tipo de temas y porque además tenía personajes bastante reales. Pero en sí lo más icónico de Sons of Anarchy para mí fue Jax Teller. Jax es el líder de una banda de motociclistas quienes viven de cometer crímenes, pero lo interesante aquí es que él no decidió serlo. Él no pidió esta vida de delincuencia y tú dirás, esto no tiene sentido. Pues bien, te lo voy a explicar. Jax es el hijo del fundador y quien era el líder de esta banda, por lo que prácticamente no tuvo elección, es como si lo hubiera heredado. Vivió desde muy pequeño siendo parte de esta banda y creció con sus miembros como si fueran parte de su familia, y esto lógicamente hace que le sea muy difícil salir. Jax es consciente de esto, por lo que durante la serie lo vemos tratando de seguir los ideales de su fallecido padre, cuyo deseo era llevar a la pandilla hacia los negocios legales. Esto lógicamente no será nada fácil, pues reivindicar a un grupo de personas cuyo único medio es la violencia y la vida ilegal siempre representará un desafío. Jax es un líder, aunque no quiera ni haya pedido serlo. Sabe tomar decisiones difíciles y deja su vida en cada acción. Es fiel y ama sin limitaciones, lo que lo hace vulnerable en muchas ocasiones y es la causa de muchas de sus desgracias. Pero es lo que le da un toque humano al fin y al cabo. Y el transcurso de esta serie es un viaje viendo cómo Jax pierde su humanidad poco a poco y va cayendo hacia su inminente fin. Y fácilmente podría decir que Jax y por ende Sons of Anarchy tiene uno de los mejores finales que he visto. Y sí, Jax tiene su final bastante inesperado y trágico, pero que para mí fue lo que lo catapultó como uno de los personajes más inolvidables de la historia. Pero sé lo que el odio le hace a un hombre. Lo despedaza. Lo convierte en algo que no es. En algo que se prometió que nunca sería. Es lo que necesito decirles. Hacerles saber cuánto estoy intentando no hundirme bajo el peso de todas las cosas horribles que siento en mi corazón. Si de protagonistas inteligentes y astutos estamos hablando, no podíamos dejar a Marty Byrde fuera de esta lista. Marty es un negociador nato, y esto lo sabemos desde el primer capítulo cuando lo vemos convencer al miembro de un peligroso cártel de que lo deje ir a lavar su dinero a un pueblo turístico en las montañas de Missouri. Marty tiene esta habilidad de salirse de situaciones absurdamente peligrosas para hacer posible lo imposible. Es un personaje sumamente brillante en muchos sentidos. Lo vemos involucrado en problemas constantemente y a su vez lo vemos librarse ingeniosamente, incluso sacando provecho y beneficiándose. Es muy bueno relacionándose con las demás personas, tanto así que como puede hacerse socio del líder de un cartel, puede ser amigo de la investigadora del FBI que lo está persiguiendo. Tiene mucha visión en los negocios y aprovecha las oportunidades buscando ver más allá de lo que es un problema. Pero además, posee una inteligencia emocional increíble, lo que le permite ceder y bajar la guardia en situaciones que podría volcar para su propio beneficio. Marty sabe elegir sus batallas, sabe cuándo pelear y cuándo ceder, y como buen experto financiero, conoce el precio no solo de las cosas, sino también de las personas. Contrario a la mayoría de los miembros de este top, Marty no es un tipo que impone respeto ni poder. Es más bien un hombre bastante escuálido, simple y común, lo que causa que lo subestimen constantemente, y me parece que él es consciente de ello. Yo aprecio mucho a Marty porque en sí me dio lo que no me pudieron dar con Walter, y es el hecho de que él se hiciera con el poder, se quedara con el negocio y de que tuviera a su esposa Wendy apoyándolo en cierto sentido, contrario a lo que hizo Skyler, que fue una completa perra con Walter, y que además en cierta forma se saliera Marty con la suya. De este lugar explota. Muchos turistas, gente del medio oeste en todos lados, oficinistas, trabajadores con mucho dinero. ¿Sí?
Por eso tengo el folleto. Y bien, este ha sido mi top de mis protagonistas masculinos favoritos. Como te mencioné al principio del video, puedes hacer tu propia lista y dejármela aquí en los comentarios, donde como siempre te voy a leer encantada. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like, suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos en un próximo video.